Una llamada al 911 en vísperas de Navidad, la cual confirma una de las escenas menos esperadas para las fiestas dicembrinas, y es que no se trataba de regalos o pirotecnia, sino del hallazgo de los cuerpos. Hola a todos nuevamente, mi nombre es Milena, les saludo donde quiera que se encuentren. Mil disculpas, por un buen tiempo no pude subir ningún tipo de contenido, pero bueno, aquí estamos. El día de hoy les voy a compartir una historia que tomó lugar, obviamente, una fecha que en realidad todos deseamos tener algún tipo de felicidad, y esto pasó el 24 de diciembre del 2002, una fecha que marcó la vida de una familia, llenándolas de impotencia y dolor. La tarde de ese 24 de diciembre, cuando Marianne Pittman estaba esperando la llegada de su hija Jean junto a sus nietas Victoria y Elizabeth Willoughby, ellas estaban atravesando por una complicada situación familiar, lo que las obligó a pasar las fiestas navideñas en casa de su abuela. Pero las horas transcurrían y Marianne no tenía ni idea de dónde estaban y del por qué no llegaban. Esto la puso muy nerviosa y se dio a la tarea de llamar a hospitales y estaciones policiales para buscar información de ellas, pero no había ningún tipo de reporte acerca de ellas. Seguido de eso, procedió a llamar al 911, pero ya que era una noche en la que nevaba con intensidad, le pidieron que tuviera paciencia y que aguardara, porque de seguro las chicas habían tenido complicaciones en la carretera, pero si a la mañana siguiente no tenían noticias de ellas, lo reportara de inmediato. Y así sucedió. Era la mañana del 25 de diciembre y Marianne, la mamá de Jean, seguía sin tener ningún tipo de novedad de su hija y nietas. Muy preocupada, volvió a llamar al 911 y pidió que se visitara la casa de su hija. Es así como los oficiales se dispusieron a hacer lo que se les pidió. Al llegar a la casa de Jean, todo estaba aparentemente bien. La casa no se veía con signos que generaran algún tipo de alarmas. Al menos en la parte frontal y lateral de la propiedad, todo se veía bien. Tocaron a la puerta en reiteradas ocasiones, pero nadie respondía. En la medida en la que el cuerpo policial ingresaba a la propiedad, en realidad no notaron nada sospechoso. Luego se movilizaron en la parte de atrás de la casa y es ahí donde se nota que una de las ventanas del garaje estaba rota y aún los carros de la casa estaban ahí. A partir de ahí tocan la puerta del garaje y nadie responde. Se abrió la puerta, pero todo iba empeorando. Lo primero que miraron en la zona de la cocina fue el cuerpo sin vida de Jean, quien tenía un disparo certero en la cabeza. Ya su cuerpo estaba frío. A partir de ese momento, la alerta entre los policiales aumentó, pues creyeron que el perpetrador podría encontrarse aún dentro de la casa. Caminaron hacia el segundo piso de la casa, pues un sonido les llamó la atención, el cual era de un bebé que lloraba. Al llegar encontraron el cuerpo de Victoria, la hija mayor, y a pocos metros de ella estaba el cuerpo de Elizabeth, la hija menor, pero no lograban identificar dónde estaba el bebé, hasta que se dieron cuenta que el pequeño estaba aferrado al cuerpo de su madre. Por suerte, solo estaba deshidratado y pudo recuperarse. La escena del crimen daba puertas a pensar en distintas hipótesis, ya que la ejecución de los asesinatos fue algo muy bien elaborado. Quien lo hizo sabía cómo y por dónde entrar y eliminó cada uno de sus objetivos sin que le temblase el pulso. El objetivo era claro: eliminar a todos los miembros de la casa sin dar paso a quien se pudiera hacer algo para salvar sus vidas. En la escena no habían huellas o marcas. El asesino estaba muy bien preparado cuando ejecutó el terrible acto. Pudieron notar que las cosas de la casa de valor estaban en su lugar. Para el cuerpo policial era algo muy personal, alguien conocido. El ataque a las mujeres no era un crimen por robo o algo parecido, pero la teoría que más se vio alimentada por los rasgos dentro de cómo se dieron las ejecuciones fue de la que tuvo que ser alguien de la familia que conocía a la perfección la casa y las víctimas.
Así, después de detectar a los posibles culpables, la policía se enfocó en Ernest Woolever, quien era el ex esposo de Jean y padre de sus 2 hijas. Ellos estaban atravesando en el proceso de divorcio, lo que desató especulaciones del por qué él pudo haber sido el asesino. Y podía ser por venganza, enojo contra la esposa por pedirle el divorcio, entre otras razones. Pero durante el inicio de investigaciones, Ernest mostró confianza en su inocencia. Según sus declaraciones, el día que asesinaron a su familia, él se encontraba en un bar con uno de sus hermanos y después de eso, estar ahí por muchas horas, se fue a una zona boscosa para, según él, ver ciervos hasta que amaneció. Esta declaración fue corroborada por Scott, su hermano, y eso complicaba la indagación, pues si no fue él, ¿quién entonces cometió el crimen? ¿Quién sería? Pero a la misma vez, Ernest no mostraba mucha emoción. Después de la muerte de su esposa de tantos años y sabiendo que también sus hijas habían fallecido, no había un tipo de emoción que alguien pudiera pensar de que él estaba dolido de alguna manera. Pero antes de continuar con el caso, se preguntarán quién era Jean Pittman. Jean era una mujer con gran carisma, actitud positiva y deseo de brillar en su carrera de medicina. Nacida el 8 de diciembre de 1958 en Johnstown, Pensilvania. Desde su juventud fue una persona alegre que sobresalía en todo lo que hacía, porque le apasionaba lo que estaba estudiando, y es así como logró trabajar en uno de los hospitales de la zona, donde habitaba, lo que consagró el inicio de su experiencia laboral con grandes éxitos. La categorizaban como muy dulce y ayudaba todo lo que ella podía. Su vida se desarrolló en un ambiente con calor familiar, humano, junto a su padre Joseph y madre Mary Ann, al igual que con sus hermanos, pero la vida le preparó otras experiencias que la llevaron a tomar decisiones un tanto apresuradas, como lo fue al casarse a la edad de 20 años con un chico con el que saliendo apenas unos cuantos meses, llamado Ernest Woolever, nacido el 23 de abril de 1960. A pesar de que estaban muy jóvenes, cuando ellos se casaron, al final decidieron formalizar su relación y casarse. Ernest tenía una solidez financiera estable que le permitía venderle todo a su esposa, ya que era dueño de una empresa de transporte en Pensilvania que él mismo montó. Era muy activo en los negocios y sabía lo que hacía. Al casarse con Jean, se mudaron a su nueva residencia, donde iniciaron su vida matrimonial. Con el paso de los años nacieron sus hijas, Victoria, a quien le llamaban Vicky, y Elizabeth eran las luces de su hogar. Jean tenía la familia perfecta, junto al hombre perfecto, un hombre trabajador, responsable y amoroso. Pero eso era tan solo una pantalla que ocultaba lo que realmente se vivía dentro de esas 4 paredes. La dinámica de la familia era tensa, ya que al crecer, Vicky se convirtió en una joven inestable en sus relaciones sentimentales y no tomó las mejores decisiones. A la edad de 20 años se fugó con su novio y no duró mucho para que quedara embarazada. Su relación era tóxica y no tenía reparo. Mientras Elizabeth era una jovencita con costumbres diferentes, más centrada y excelente alumna, pero las 3 mujeres eran descritas como personas muy activas y también muy sociales. El nacimiento de Mary, la hija de Vicky, fue el inicio de una de las etapas más difíciles para Jean y su familia. Un día de tantos, Victoria y Elizabeth decidieron no callar más y le contaron a su madre un secreto que venían guardando. Ambas hijas le confesaron a su madre que su papá Ernest había abusado de ellas y que no querían que Mary pasara por ese mismo horror y trauma con el que ellas cargaban. Jean en ese instante sintió como que si una daga le atravesara el corazón. El hombre que amaba había sido capaz de lastimar a sus hijas y eso era algo que no iba a permitir que continuara sucediendo. Sin dudar un solo segundo, tomó su ropa, la metió en sus maletas, las cuales lanzó frente a la casa. Después de enfrentarlo, le exigió el divorcio y que se alejara de ellas. Puso la formal denuncia en la comisaría y solicitó una orden de alejamiento para que él no se acercara y así poder esperar su juicio en libertad, el cual sería en enero del 2003. Llegamos a las fiestas navideñas del 2002.
celebración en que Jean quería mantener viva a pesar de todo lo que estaba pasando con su esposo. Ella quería brindarle a su nieta una experiencia agradable, ya que sería su primera Navidad, por lo que decidieron pasar las Navidades reunidos en casa de sus abuelos. El plan era viajar con sus hijas el 24 de diciembre a casa de sus padres y compartir en familia, abrir los regalos, en fin, todo lo que muchos planeamos hacer para esa fecha. Pero en la madrugada de ese 24 de diciembre, al despertar pasadas las 4 de la mañana, se dirigió a la cocina a preparar su desayuno mientras se iba a trabajar. El sonido en el garaje llamó su atención y antes de ni siquiera darse cuenta, ella estaba en el piso con un disparo en la cabeza. Ese primer disparo asustó a su hija mayor, quien tomó a la bebé en brazos y buscaba cómo refugiarse en el cuarto de su hermana menor, pero fue ultimada en ese instante y a pesar de que Elizabeth quiso salvarse, no alcanzó a lograrlo, porque fue ultimada a sangre fría, al igual que su mamá y hermana. Con un disparo en el ojo izquierdo, se sabe que Elizabeth tenía una quemadura en sus dedos con la pólvora, por lo que se cree que trató de quitarle el arma. Hasta ahí solo se sabía que las tres habían sido asesinadas, pero seguía la incógnita de quién era el asesino. Ernest tenía la excusa perfecta que lo protegía, lo que se desencadenó en otros posibles sospechosos, entre los que configuraba un amigo cercano de Jean, un vendedor de objetos antiguos que al parecer frecuentaba la casa de la familia Woolever. Y eso le dio a pie a que se creyera que no era su amigo, sino su amante, y que por tener un aspecto raro y misterioso, lo que también él podría ser el asesino. Pero este hombre no tenía una relación más allá que la de comprarle sus muebles a Jean, porque ella recolectaría el dinero para pagar el divorcio. Jean vendía las cosas para ayudarse y especialmente las armas de Ernest. Otro de los sospechosos fue Francisco Ramos, el exnovio de Victoria, pero su coartada era muy creíble y esto lo desvinculó del caso. Y el tercer y último sospechoso se trataba de un joven que había llegado a la casa de los Woolevers a cambiar luego de que Jean había corrido a su esposo, pero este chico no tuvo demasiado tiempo en la casa como para conocer muy bien la propiedad y ejecutar un hecho tan macabro. Al descartar la posibilidad de los sospechosos, la atención se volvía a centrar en Ernest Woolever, lo que obligó a la policía a solicitar órdenes de cateo para la casa de los papás de Ernest, donde él se estaba quedando, y para el carro del hermano. Fue en este carro donde encontraron una señal de alerta, una nota que decía: estábamos viendo ciervos y coyotes. Exactamente, esa fue parte de la declaración de Ernest y su hermano, lo que lleva a pensar de que estuvieron poniéndose de acuerdo en decir si eran interrogados. Luego de esto, la policía citó a ambos para que sean interrogados nuevamente, pero por separado. En el caso de Ernest, él no quiso brindar ninguna declaración y decidió que necesitaría la presencia de su abogado. Scott, su hermano, estaba nervioso y muy titubeante. Esto lo aprovecharon los policías para llevarlo a un punto de quiebre. Procedieron a enseñarle las fotos de las escenas del crimen y es aquí donde este hombre, que ya no resistió más y no tuvo más remedio que decir lo que sabía. Scott relató que junto a Ernest la noche del 23 de diciembre habían ido por un par de tragos, pero que en la madrugada del 24, como a 2 horas y media de distancia, su hermano le pidió que lo llevara a la casa de su ex esposa porque quería recuperar, según él, su perro, porque era lo más valioso que él tenía. Scott no le vio problema a esto y lo llevó, pero le llamó la atención que Ernest le pidiera estacionarse lejos de la propiedad. Se puso ropa oscura, guantes y una máscara de cacería y se fue a la casa de Jean y las niñas. Como 15 minutos más o menos transcurrieron cuando Ernest regresó al carro donde estaba esperando a los hermanos. Al regresar, Ernest, nervioso, tembloroso, gritando, le dice que maneja y le pide que lo lleve a una zona boscosa, a 2 horas más o menos y media en San Benedict, donde Scott fue testigo de cómo Ernest llevaba en el bulto ropas y armas. Salió del auto. Al regresar ya no traía nada con él, pero al subir del auto en tono amenazante le dijo que debía aprenderse algo, y era que ellos habían estado toda la noche viendo ciervos
y coyotes, que no debía decir nada diferente a eso y que lo repitiera en caso que cualquiera le preguntara qué hicieron, que eso era lo que él tenía que decir. Y eso era todo lo que él debería de decir. Scott ya sabía que su hermano había hecho algo muy pero muy malo, pero no tenía ni la idea de la magnitud de lo que había hecho. Y la peor parte era que lo había utilizado a él y mintiéndole. Scott brindó las coordenadas del lugar donde Ernest había dejado las armas calibre 22 y una escopeta con la ropa. Scott ya había dicho que él declararía en contra de su hermano en corte y aceptaría los cargos en primer grado, ya que él mismo fue el que manejó a la casa y luego al lugar boscoso con las armas. Los peritos visitaron el lugar y es ahí donde encontraron no solo las armas, sino también los guantes que había usado. Estaban todas las evidencias necesarias para hundir a Ernest. Esta información conmocionó a la familia de Ernest, que no daba crédito a lo malvado que había sido y sobre todo que usara a su hermano para llevar a cabo este macabro plan. El arma que había usado le pertenecía a un tío de él. El juicio de Ernest Willever fue preciso. Todas las pruebas y declaraciones estaban contra él. Las evidencias dejaban en claro que era el principal culpable y que debería pagar por arrebatar la vida de su esposa e hijas. En primera instancia fueron 3 cargos por los que se le acusaban, pero entre los periodos de audiencia Ernest cometió el grave error y era de contratar a un sicario que por medio de otro preso para que éste asesinara al papá de su nieta y que le hicieran pasar como un suicidio, dejando una carta donde él se echaba toda la culpa del asesinato de las 3 mujeres y de esta manera Ernest librarse de una condena segura. Ernest no se imaginaba que el convicto lo delataría y esto empeoró mucho más su panorama contra él. Todo fue más tenso cuando su hermano Scott, en pleno juicio, contó cómo Ernest regresó a la casa de sus padres y él mismo le dijo que él quería matar a su esposa a punta de balazos. Después de todos estos testimonios y de luchar contra el hecho de que su familia solo apoyara a Scott y a él le dieran la espalda por todo lo que él hizo, fue sentenciado a pena de muerte por asesinato en primer grado, por abuso contra sus hijas y por haber puesto en peligro la seguridad de una menor de edad, su nieta. Scott, por su lado, fue condenado por asesinato en tercer grado. La sentencia es de 25 años. Scott lleva años evadiendo el corredor de la muerte gracias a los recursos de apelación que ha solicitado y en la actualidad sigue así. En el momento de su defensa quisieron alegar que Ernest lo había manipulado y que éste estaba arrepentido, pero eso de nada le valió. De este caso hay muchos casos, pero no deja de sorprender el hecho de que quien debe ser tu principal protector puede convertirse en tu depredador y de paso aquel que te quite la vida. Algo que me pareció tan sucio y es que luego de ser condenado quiso cobrar el seguro de vida de Jean. Obviamente no le darían absolutamente nada, pero los nervios que tuvo de hacerlo es una desfachatez. Que en paz descanse Jean, Vicky y Elizabeth. Un día como la víspera de Navidad, donde todos esperamos pasarla bonito, tuvo un desenlace tan horrendo, doloroso, por un padre que debería cuidarlas. Déjenme sus comentarios, les estaré leyendo y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban en mi canal, enciendan la campanita para que les lleguen notificaciones y compartan este video con todos los amigos. Si celebran Navidad, feliz Navidad y a todos les deseo que tengan un próspero 2023. Chao, chao.